Bueno, ¿cómo están? Estoy aquí con Ernesto Castro, filósofo español. Yo, digamos que en este momento estoy en Buenos Aires, ya que vamos a hacer una conferencia Buenos Aires-Madrid. Y vamos a hablar de cine y literatura, esa es un poco la idea. Yo le planteé a Ernesto hablar de cine y filosofía, él me dijo tratar de derivar la conversación a cine y literatura. Alguna cuestión probablemente surja que se meta ahí un poco la filosofía, pero me parece que vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Me da la sensación. Pero vamos a empezar en todo caso abriendo el juego con lo que tiene que ver con cine y literatura, con las adaptaciones, con esto que tiene que ver con la vinculación entre las novelas, los cuentos, las obras de teatro y, por supuesto, después lo que pasa en el cine. Y me interesa, en todo caso, pensar, como para empezar, ¿no? Un poquito, ¿cuál es tu mirada, en definitiva, sobre el cine, teniendo en cuenta que no sos una persona que viene de la realización cinematográfica, la teoría cinematográfica o lo que es los estudios cinematográficos, sino que viene de otro lugar? ¿Y cuál sería un poco esa mirada tuya, en todo caso, sobre cuando te plantás frente a una película y sabés o te enterás que viene de un original literario? ¿Tenés algún tipo de mirada particular? Justamente voy a dar un curso sobre ese tema el año que viene para refinar esa mirada, para darme cuenta de cuáles son los elementos que llevan a trasladar una determinada narrativa, a hacer que determinadas novelas se adapten mejor que otras. Porque yo notaba una cierta insatisfacción cuando contrastaba novelas que me gustaban mucho y que había leído con ciertas películas y caía en el cliché propio también de los lectores de pensar que resulta imposible que una buena obra literaria sea adaptada al cine satisfactoriamente, que el cine se alimenta paradójicamente de subliteratura o de lo que llamaba Kafka y posteriormente Deleuze literatura menor, ya sea por la Mm. extensión, ya sea por las pretensiones marginales del tipo de sociedad que retratan, pero sea como fuere, digamos, las grandes obras del siglo XIX y del siglo XX, y por no hablar de los clásicos de previos, resultaban difícilmente adaptables a la pantalla, salvo en formatos muy extensos como el de la serie, donde sí que es cierto que pueden capturarse un poco mejor, qué sé yo, el espíritu de las mil y una noches, o el de la Ilíada, la Odisea, etcétera. Y entonces principalmente estoy acercándome a esta problemática de la relación entre cine y literatura, también porque quiero ser mejor escritor y me doy cuenta que los escritores nacidos de la segunda mitad del siglo XX en adelante se tienen una particularidad y es que la mayor parte de ellos han visto más películas que leído novelas, con mucha distancia, porque Sin duda. una película, por extensa que sea, pues Satán Tango de Béla Tarr tiene 8 horas o por ahí. Pero es que leerte Satán Tango, la novela original de Laszlo Krasznahorkai, te puede llevar 10, 12 horas. Y no estamos hablando de una novela especialmente extensa. Una media de unas 50 páginas por hora, que ya es bastante rápido ese método de lectura, estamos hablando de una novela pues, de unas 500, 400 páginas. Entonces ese es el asunto principal que me gustaría a mí estudiar o analizar. La influencia del cine en la literatura, al igual que la influencia de la literatura en el cine, digamos, la influencia cruzada de esas dos disciplinas. Claro, no, no, sin duda. Además hay que tener en cuenta que muchos escritores actuales a veces están más influidos por las películas que por otra literatura y que en definitiva lo que vemos es que actualmente muchas películas se alimentan no solamente de la literatura que están adaptando, sino de otros escritores y de otra literatura que no están citando directamente. Es decir, uno ve películas de un realizador actual, de Mm, Tarantino o de Almodóvar, y uno ve que hay una literatura que está funcionando de manera indirecta en esa película, que las influencias en ese escritor literarias no solamente están en la adaptación que está haciendo, que es la que nosotros conocemos, sino que se empiezan a reflejar otras lecturas, ¿no? ujú, Y es un fenómeno muy interesante que me parece que tiene que ver con que hoy, evidentemente, uno cuando asiste a una película está asistiendo a una película hecha por un director que seguramente es muy lector y muy cinéfilo. Entonces las sí, referencias son terriblemente cruzadas, ¿no? Y por eso se ha vuelto extremadamente complejo ese diálogo entre cine y literatura, porque ya mm, no es que una película adapta a una novela, sino que uno ve funcionar todo un complejo literario detrás de esa película, ¿no? ujú, Y eso me parece interesante. Ahora, me interesa esta mirada tuya con respecto a que querés que en el fondo esto tenga una utilidad que es hacerte mejor escritor, ¿no? Como si mm, dijéramos que hay una mirada muy particular en tu análisis de películas y novelas, ya que hay como una especie de finalidad última, mm, que es que te permita afinar la escritura. Es decir, mm. es una mirada, entre comillas, interesada, si Sí, quisiéramos, ¿no? Es decir, sí, no o lee funcional. igual, claro, claro, digo, no lee igual
una persona que es un simple lector a una persona que es un escritor. Es decir, ahí estaríamos en las miradas y en las lecturas interesadas de un posible escritor o de un posible director de cine. Pero en tu caso me parece interesante eso que tiene que ver con leer una película y la adaptación que se hizo en función de que luego te ayuden o te permitan escribir mejor. Sí. Por eso me parece interesante esa mirada. Sí. Cuando estabas hablando, estaba buscando una referencia de la crítica literaria francesa de mediados del siglo XX, una autora que planteó la influencia ya del cine en los escritores de los años 20 y 30 estadounidenses, muy señaladamente, pues Raymond Chandler, Hammett, el propio Faulkner. Faulkner tiene unas técnicas, hace un juego con el punto de vista que tan solo resulta inteligible una vez que se ha sistematizado el sistema del plano contra plano, básicamente. Y desde luego hay un tipo de literatura, una forma de exposición literaria, por ejemplo, que prescinde de las descripciones o que empieza in medias res, sin detallar o explicar quién está en la acción, que debe mucho, por supuesto, a la épica clásica, que siempre ha empezado en medias res, pero sobre todo al cine, porque claro, en el cine aparece un tipo en pantalla y ese tipo no tiene tatuado en la frente su nombre, mientras que la narrativa tradicional, pues David Copperfield, desde el comienzo se llama David Copperfield, no simplemente un niño que luego recibe el nombre a la página, en la página 30 o 40, ¿me explico? Y, y entonces hay, efectivamente, como bien dices, una retroalimentación que se ve sobre todo, yo creo, en el cine clásico de policíaco, de la serie negra, etcétera, y que se ha acentuado mucho más con el desarrollo de la fanfiction en el presente, hasta eso que llaman algunos la cultura de la convergencia, Jenkins y compañía, que habla de cómo el cine no solamente entra en diálogo con la literatura, sino con otros formatos que actualmente no se consideran arte con mayúscula, pero que sí que forman parte de la cultura en un sentido expandido, como son las propias redes sociales, y la recepción que tiene por parte de los fans con sus producciones, ya digo, de fanfiction, ya sea audiovisual, ya sea por escrito, que ven diversas variantes de la narrativa audiovisual que en el caso de trilogías o tetralogías y de series, a veces influyen incluso, por supuesto, en el desarrollo por parte de los guionistas o de los propios autores de novelas. El caso de Martin es un caso paradójico de, digamos, de angustia de las influencias, ¿no? George R. Martin nunca podrá acabar ya la saga de esto de... Efectivamente. No va a poder terminarla precisamente por la angustia de las influencias que le ha venido con la serie de televisión y con el propio público. Sí, sí, por supuesto. Hay algo interesante, al menos en la primera parte que decías, que es un poco el comienzo, es decir, cuando el cine surge, ¿no? Principios del siglo XX, tenemos 30 años de cine mudo, y yo creo que hay alguien, y ahí sí, tengo que hablarlo un poquito teniendo en cuenta que es lo que vengo trabajando yo, que hay un personaje fundamental que creo que es Borges. Borges es uno de los primeros escritores, y ya en sus libros de los años 30 y 40, ya empieza a hablar de que en su literatura influye no solamente Stevenson, Corran y Chesterton, sino las películas de von Sternberg. Y por ejemplo, la dedicatoria de Historia Universal de la Infamia, uno de los primeros libros de Borges, en el prólogo dice, estas prosas se basan en Stevenson, en Chesterton, en la literatura de género del siglo XIX, pero también en las películas de gángster de von Sternberg. Y si uno mira los cuentos de Borges de cuchilleros, hay una analogía con los cuentos de gángsters, con las películas de gángsters muy grandes, porque está traducido a lo argentino todo lo que tiene que ver con la iconografía del gángster. El salón, la figura del personaje del gángster que llega de una chica, ese gángster será cobarde, será valiente, y Borges traduce todo eso a las posibilidades de lo argentino, ¿no? De los gauchos, de los malevos, de lo que era Buenos Aires en esa época. Entonces ya veo que hay un escritor como Borges que en su momento era muy cuestionado, porque en definitiva gustar del cine en esa época era algo bastante mal visto, sobre todo el ambiente de intelectuales en el cual se movía él. Entonces lo que uno ve es que él, de manera bastante osada y valiente, empieza a hablar del cine cuando nadie hablaba del cine, no solamente escribir críticas, sino empezar a teorizar sobre el cine, sobre todo en esto que tiene que ver con las formas de narrar el cine y cómo él podía aplicarlas a la literatura. Es decir, él no solamente toma este ejemplo, sino que le empieza a utilizar, y ya se ve muy bien en Historia Universal de la Infamia, como él, la prosa que él utiliza, la sintaxis, eso de reducir la vida de un personaje a dos o tres planos, las elipsis, la forma de narrar, todo eso ya está en la literatura de Borges, y sobre todo en ese libro uno puede ver una influencia muy grande, sobre todo el cine mudo. Estamos hablando de películas de los años 25, 27, que son estas primeras películas de von Sternberg, ¿no?
Los Muelles de Nueva York, de Dragnet, este tipo de películas, y uno ve después en esos cuentos de Borges esa influencia. Por eso digo que, y esto después se ha ido haciendo una bola que ha crecido, y bueno, hasta el día de hoy ya creo que ningún escritor tiene vergüenza en decir que de películas, pero pensemos que en esa época era una especie de vergüenza. Y en Estados Unidos, para continuar un poquito en lo que tú decías, pensemos que en el año 27 Hemingway publica Los Asesinos, que es el primer cuento que ya en el estilo está fundando el cine policial. Porque el cine policial va a aparecer recién en el año 41 con Halcón Maltés, es decir, faltan muchos años. Y lo que vemos es que en la prosa de Hemingway, de ese cuento, ya está Pulp Fiction de Tarantino. O sea, los personajes que hablan de cualquier cosa, hablando de aquello que tienen que hacer, ese lenguaje directo, sencillo, que va directo al punto, y sin metáfora prácticamente. O sea, el opuesto a Faulkner, si se quiere, por ejemplo, ¿no? El opuesto a las vanguardias, el opuesto a Proust, el opuesto a Joyce. Y lo que está haciendo Hemingway es haciendo un estilo literario que va a impactar en el estilo del cine, sobre todo porque contemporáneamente se están filmando las películas de gángster que van a dar lugar después al cine negro. O sea, hay evidentemente una correlación que fue despacio, porque uno se da cuenta que la literatura y el cine tardaron en que de alguna forma los escritores aceptaran el cine y que de alguna forma también uno vea que los cineastas empezaran no solamente a adaptar novelas, sino a empezar a embeberse eso que tiene que ver con los estilos literarios y la forma de escribir de acuerdo a posibles estilos literarios. Pero creo que hoy en día ya no solamente podemos hablar de eso y verlo en retrospectiva, sino que podemos ver las influencias de eso. Por eso me parece interesante esto que vos digas de querer analizar estas cuestiones para después, a la hora de escribir, tenerlas en cuenta, ¿no? Por eso digo, Sí. porque es un uso utilitario, ¿no? Sí, y también para apreciar mejor ciertas películas. Por ejemplo, yo tenía una cierta insatisfacción respecto a Blade Runner. Y creo que se debía a una visión excesivamente literaria. Yo creo que es uno de los pocos casos en los que hay una unanimidad de que la película es mejor que la novela. Y sin Todavía. embargo, yo tenía una aproximación excesivamente literaria, creo, a esa película, y no fue hasta que empecé a ver los contrastes con la novela. Pero la novela a mí me interesa ideológicamente o desde un punto de vista moral y ético porque enfatiza mucho más, ya desde el propio título, el asunto antiespecista del paralelismo que hay entre los animales y los seres humanos. De hecho, el famoso test que De utilizan Turing, para el sí, test que utilizan de Volkskamp, para ese, de ese Volkskamp, test. ¿qué es el test de Turing? Eso es. El test de Turing Claro, que utilizan para discriminar a los androides de los seres humanos es un test que se basa en la empatía respecto a los animales, porque claro, estamos en un contexto posapocalíptico donde los animales son un bien de lujo y hay, digamos, producciones artificiales de animales junto con las especies naturales, que muchas de ellas han extinguido, ¿no? Y, a mí es un aspecto de la novela que me interesa bastante y que, por supuesto, en la película se mantiene porque las preguntas del Voight Camp son las mismas, pero no se detalla tanto. Y sin embargo, todo el aspecto, digamos, más arquitectónico y de decorado y de escenario, que a mí me genera una cierta insatisfacción que tengo que reconocer que sí es generacional. Se debe un poco a un cierto odio millennial a los años 80. Es decir, claro. porque los millennials hemos tenido que aguantar tantos años la murga boomer de lo fantástico que fueron los años 80, que inevitablemente, aunque estamos atrapados por la nostalgia de Madonna o de la propia estética que inaugura Blade Runner, a mí me sigue como que asqueando naturalmente, pero ha sido precisamente al contrastar, ya digo, los aspectos literarios con los aspectos estrictamente fílmicos que me he dado cuenta de esto. Entonces no solamente es aprovechar para utilitariamente o funcionalmente escribir mejor, sino también para degustar más aquello que hay de estrictamente cinematográfico y también arquitectónico o plástico en las películas, en este caso como la de Ridley Scott. Claro, claro. A mí lo que me parece interesante de Blade Runner es que se convirtió en una película, en primer lugar es un gran pastiche. Fíjate que si uno la mira desde el punto de vista de lo que es la posmodernidad, Sí. además es una de las primeras grandes películas de posmodernidad, es un ahí está todo. Ahí está, arquitectónicamente tenés desde los mayas, viste, hay una pirámide maya, hay un templo egipcio, después está la estética, la publicidad del videoclip, las escenografías de Metrópolis de Fritz Lang, están atravesados el western, las citas a la Biblia, Frankenstein, hay una metafísica medio New Age, y eso no está en la novela. Es decir, No. la película es una especie de rejunte, de pastiche de un montón de cosas. Y creo que ahí no solamente está el posmodernismo en su máxima expresión, sino que ahí me parece un punto de partida a una posibilidad para seguir explotando respecto a una literatura posible, ¿no? Que es
eso que tiene que ver con qué hacemos con todo el conocimiento que tenemos. Hemos perdido la inocencia, ya somos súper autoconscientes. Por lo tanto, ¿cómo escribimos a partir de ahora, habiendo leído tanto, habiendo visto tanta película? Bueno, y creo que eso da lugar, incluso me mismo decir, a las películas de Tarantino. Yo creo que hay un antecedente siempre en Godard. ¿Sí? El cine de Godard ya tenía esta cosa del pastiche, pero él lo hacía con la alta cultura. A mí me parece que en Blade Runner, y después, por supuesto, en gran parte del cine norteamericano, va a aparecer atravesado esto que es la alta cultura con la baja cultura. Fíjate, por ejemplo, en el policial, vos mencionábamos el halcón maltés. Acordate cómo empieza, con una cita que tiene que ver con los caballeros templarios de la Orden del Malta, es decir, estamos hablando de una especie de alta cultura, como para justificar o legitimar algo que después va a ser pura baja cultura, que es el policial que venía de las películas de las Pulp Fiction, que eran estas revistas bastante de mala calidad. Por lo tanto, hay algo que tiene que ver, y yo creo que Blade Runner lo empieza a adelantar ya como problemática, que es ese cruce entre la alta y la baja cultura, ya puestas en el cine como algo que se atraviesa, ¿no? Por eso digo que está la arquitectura más, digamos, interesante que pueda haber en esa época, mezclado con los cines, con los géneros más bajos, ¿no? Que puede ser el policial o la ciencia ficción más de abajo. Y creo que es algo que Blade Runner desarrolla muy bien y lo vamos a ver desarrollado en una gran cantidad de películas después de ciencia ficción de los años 80 y después en adelante. Digo, Christopher Nolan y todas estas películas que vienen después beben mucho de ahí, ¿no? O sea que creo que ahí hay bastante. Y me parece que también es interesante la influencia literaria, por ejemplo, este asunto que vos planteas del especismo. Fíjate cómo en la segunda parte, la 2049, Blade Runner, la segunda parte, esto está planteado de alguna manera, no con los animales, sino con la mujer de él, que es una especie de proyección y androide. Es decir, esto que tiene que ver con la problemática que en la 1 es respecto a las especies animales, en todo caso, en la 2 ese debate está puesto en qué es tener una mujer, que en el fondo uno sabe que es una especie de monstruo ahí medio androide, holograma, ¿no? Porque tiene que ver con eso, que es esto que en su momento uno habla con respecto al transhumanismo y cómo será de aquí a futuro la convivencia entre seres humanos y criaturas que no son humanos, mismos seres humanos que tenemos tantas cosas en nuestro interior, un marcapasos, una prótesis, un no sé qué, que nos va convirtiendo en parte máquinas, y cómo será esa convivencia en el futuro. Y creo que Philip Dick es uno de los primeros que empieza a introducir ese debate, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando los seres humanos ya no seamos tan humanos, interactuemos con máquinas, pero además nosotros seamos en parte máquina? Y eso está, fíjate, en los 80, porque está Robocop, está Terminator, está el androide de Alien, se empieza a parecer que está como una cosa a desarrollar. Entonces no solamente lo veo con respecto a los animales, ese supuesto debate ético, sino respecto también a nuestros, el otro, la figura del otro, que el día de mañana no será un humano, será una especie de medio humano o de máquina, ¿no? Y sobre todo en Blade Runner, con estos, me parece que eso está muy claro, ¿no? O sea que creo que ahí hay una cosa muy interesante como para ver cómo se sigue desarrollando con el tiempo. Hablemos, si te parece bien, de John Huston. Le has mencionado como adaptador del Halcón Maltés, una adaptación además muy fiel. Tomó el consejo de Howard Hawks de no tocar la novela, de adaptarla tal cual, tomando los diálogos prácticamente sin cambiar una coma. Y a mí es una película que no me termina de gustar. Ya sé que es fundacional y, por supuesto, inaugura el mito de Humphrey Bogart, crea prácticamente la serie negra oficial o es casi como la obra fundacional para muchos, pero a mí me parece que precisamente por esa fidelidad al texto pierde tensión. Hay unas escenas que se alargan muchísimo, por ejemplo, de debate acerca de cuánto vale exactamente el halcón maltés, si son $100 o son $10.000, y en general hay un problema ahí, que es que aunque aparentemente el cine, la novela policíaca, sin introspección psicológica y sin profundización en las emociones de los personajes, puramente behaviorista, sería fácilmente transcribible al cine, hay unas pausas que se generan en la lectura entre intervención e intervención dialogada, gracias a la intervención, a la presencia del narrador, que no aparecen en la película. Digamos que entre cada intervención del detective y de la femme fatal, efectivamente, hay unos, puede haber en la lectura ordinaria puede haber unos 10 minutos o 15 minutos, mientras que en la película es una cosa que sucede en 30 segundos. No sé si tú estás de acuerdo con esto, en que John Huston es probablemente el cineasta que más películas ha adaptado, cargándoselas la mayor parte de ellas, porque a mi juicio, como Los muertos se lo carga, como Moby Dick hace lo que puede hacer, es decir, que al final Moby Dick es otra película, es otra novela que no puedes adaptar, no lo hace del todo mal dentro de lo que cabe, pero
esas dos obras en concreto, una por exceso de fidelidad, las dos por exceso de justamente de fidelidad. Los muertos por no cambiar ni una coma de Joyce y también en el caso del Halcón Maltés. ¿Cómo es? Y Moby Dick que mencionaste, ¿sabés? ¿Te acordás quién hizo la adaptación del guión? Ray Bradbury. O sea que mirá quién le hizo la adaptación. O sea, y aún así, yo creo que el problema con Huston es eso, es que nunca se animó a traicionar la literatura. Que Eso yo creo es. que es lo que hacen los grandes directores. Es decir, Eso es. John Huston tiene un excesivo respeto por el original literario y yo creo que en el Halcón Maltés hay un excesivo respeto por la novela y entonces lo que pasa es que ilustra la novela y yo creo que lo que gana la novela es cuando la agarra Howard Hawks, que es mejor director de Huston, y de alguna forma lo que hace es llevarla a un terreno 100% cinematográfico. Es decir, me parece que lo que hace Hawks, en el sueño, me refiero a Dix League, ¿no? Al Sí. sueño eterno, 5 años después, es que hace una adaptación que también es bastante respetuoso del original, pero ya hay una puesta en escena y un trabajo con lo puramente cinematográfico que me parece que es mucho más interesante que lo de Huston, sobre todo porque teniendo en cuenta que Hawks no tiene ese respeto por la literatura que tiene Huston y porque me parece que además es mejor director. Pero fíjate que en ambos casos tenemos a Humphrey Bogart haciendo de Sam Spade y después de Philip Marlowe. Digo, el personaje es muy parecido en ese sentido. Y lo interesante también es ver cómo después va a empezar a evolucionar, teniendo en cuenta que el centro del policial está en la figura del detective. Digamos, el género policial nace con la invención del detective, Edgar Allan Poe, 1840, ¿no? Con los crímenes en la calle Morgue. Digo, todo pasa por cómo evoluciona el detective. Yo pensaba esto que tiene que ver con cómo fue esta evolución del detective, cómo lo presenta John Huston, que es una especie de faro de la moralidad, ¿viste? Intachable, éticamente irreprochable, y todo el universo está corrompido menos él, ¿no? O sea, todo está corrompido. Eso transcurre en San Francisco. Pensemos que después Chandler es Los Ángeles, o sea, dos ciudades muy cercanas, pero que en los años 20 son como sinónimo de una corrupción total. Pero ellos plantean un detective que es incorruptible. Por supuesto está el tema de las mujeres, de la femme fatale, que también me parece interesante ver cómo, por ejemplo, en esa época el cine de Hollywood planteaba una mujer que no tenía nada que ver con la imagen que socialmente se tenía de la mujer, una mujer que tiene amantes, que fuma, que traiciona, que se va con el dinero, que era lo opuesto a esa imagen de la mujer tan conservadora, ¿no? Que era una especie de madre y esposa, criadora de hijos y mucho y muy poco más. En cambio, el cine presentaba una femme fatale que hacía un montón de cosas que no tenían que ver con lo que se esperaba de la mujer. O sea, que el policial ya irrumpe, nace con algo que me parece que es muy transgresor, que tiene que ver con la figura de la mujer, por un lado, por otro lado, con esta figura detective, que es en un mundo sumamente capitalista, obviamente ya, está continuamente desafiado, teniendo en cuenta que tanto Hammett como Chandler eran lo que los norteamericanos llaman lefty, ¿no? Gente de izquierda. Eran como tipos que hoy serían vistos como gente de izquierda, que en su momento lo que hacían era utilizar el género para hacer grandes críticas sociales, teniendo como contrapartida de esa imagen que la sociedad estaba podrida efectivamente por culpa, en parte, por ese capitalismo en el cual todo lo corrompe y todo tiene que ver con la relación con el dinero, porque en el fondo todos los crímenes son por dinero, sino que ellos eran, por contraste, la única figura de entereza moral, ¿no? Y ahí me parece que funciona un poco el origen en el cine, porque no olvidemos que en esa época ya empezaba a estar en el cine estos controles de la moralidad, las películas tienen que tener una serie de cosas que la literatura no necesariamente. Pensemos que, por ejemplo, El sueño eterno está llena de pornografía y homosexualidad que en la película no están. O sea, fíjate qué interesante eso, que es cómo en el cine no se pueden hacer cosas que en la literatura de esa época, incluso anterior, ya sí se podía, ¿no? Lo cual ya habla un poco de esto que tiene que ver con la adaptación, qué es lo que puede pasar al cine y qué es lo que no. Pero Sí, evidentemente. esto, Si te parece, de hecho, claro, yo le voy a dedicar mucho, inicialmente casi iba a dedicar el curso entero a Stanley Kubrick, al final le voy a dedicar 4 sesiones divididas en 2 bloques, una sesión dedicada al asunto sexual y un bloque dedicado al asunto de la locura, aunque también el sexo, como hemos visto, y el amor, como hemos visto en el caso de Will Smith, lleva a la gente a hacer locuras. sí, sí, No sabemos si eso es un novelón o es una película a la que se ha montado Will Smith con Chris Rock. Esto. sí, a ver, yo creo que nos pasó a todos cuando estábamos viendo, la verdad es que el que lo vio en vivo no sabía si formaba parte de una especie de cosa realmente pensada o si, digo, yo creo que eso va a dar lugar esto va a ser histórico, no lo vamos a olvidar jamás, pero me parece que lleva a un planteo y a una reflexión que uno puede pensar es hasta qué punto está esta idea de lo que se produce en la audiencia, o sea, cómo el espectador de alguna forma forma parte de ese espectáculo en tanto que se cuestiona si eso que está viendo es real o está inventado.
que es un poco lo que pasa con cualquiera que se enfrenta a una ficción. Es decir, una ficción no sabe que es una ficción. Pero ¿qué pasa cuando esa ficción se presenta como algo que uno cree que es ficción, pero después empieza a dudar y dice, no, pero a ver, esto no estaba pensado. Esto fue algo que surgió espontáneamente. Por lo tanto, eso que tiene que ver con los límites entre lo que uno supone que está ensayado y pensado y lo que es ficción empieza a ser cada vez más débiles, ¿no? Y me parece que tiene que ver con una posible, digamos, reflexión que uno puede hacer respecto al rol de la ficción en la sociedad, ¿no? Cómo funciona la ficción en la sociedad. Entonces, eso es muy interesante. Sí. Y volviendo al asunto este de lo que se puede, lo que se permite y no se permite en cine y en literatura, un ejemplo paradigmático en ese sentido es la diferencia que hay entre Lolita de Kubrick y luego Ice White Shut. Como en Ice White Shut comienza directamente ya con un desnudo frontal en el primer plano, ¿no? En la primera escena, incluso casi contradiciendo el título, ¿no? Es decir, no vas a cerrar los ojos, no vas a cerrar los ojos, vas a estar mirando. Y menos si es Nicole Kidman. O sea, claro, por supuesto. Con el culo de Nicole Kidman. Efectivamente. Y en Lolita se ve muy bien algo. Yo tengo una lectura de la novela de Nabokov que es la siguiente. En realidad, Claire Quilty no existe. Es decir, el famoso antagonista que le roba a la chica es un producto de su fantasía. Incluso hacia el final de la novela te preguntas si todo ha sido un gran delirio por parte de alguien que está metido en un manicomio. Y si la propia Lolita es una construcción, bueno, por supuesto, la Lolita erotizada y activa y deseante es una construcción, por supuesto, de la mentalidad pederasta. Sí. Mira, te voy a leer el comienzo de un cuento de Borges que se llama Clon Ukbar Orbis Tertius. Ah, sí, clásico. Dice así: la ejecución de una novela en primera persona cuyo narrador omnisciente omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Es decir, un narrador que miente todo el tiempo. Y ese es Humbert Humbert. Ese es Humbert Humbert, efectivamente. Y fíjate que, de alguna forma, lo que uno ve es que las similitudes entre Borges y Nabokov no solamente son muy grandes, me parece que hay un montón de cosas, sino que esto que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de este personaje que Nabokov no asume como ficcional, para mí está en el club de la pelea. Es decir, si recordás la pelea, que recién al final nos damos cuenta de que esta idea del doble, esta figura del doppelganger, es efectivamente producto de la esquizofrenia del personaje de Edward Norton, que además no tiene nombre y demás. Y en Nabokov hay una posibilidad que además nos conecta con una novela anterior de Nabokov, que es Desesperación, que sí es una novela del doble. O sea que Nabokov está todo el tiempo jugando con la idea del doble. Por lo tanto, entre Humbert Humbert y Quilty hay una evidente posibilidad de pensar que la figura del doble está puesta en ellos dos, pero que Claire Quilty es una proyección. Yo he leído en un par de lugares esa teoría sobre esta posibilidad. No sería descartable, teniendo en cuenta esto que me parece muy interesante, que es lo que plantea Borges, que es que vos podés crear un personaje principal que miente y engaña al lector, pero está en el lector darse cuenta de cómo y de qué forma fue engañado por ese narrador. Es decir, uno tiende a creerle al narrador de una novela, pero ¿qué pasa si ese narrador nos está mintiendo? Y esto es algo que creo que es un gran desafío del escritor. Hay que ser muy buen escritor, creo que Nabokov lo era, como para jugar de tal forma que el lector sospeche de que el narrador lo está engañando. Claro. Además que en el caso del cine, al ser casi un arte deíctico o icónico, que te señala y te trae en un primer plano los objetos de los que narra, no puede privarse de la presencia física de los personajes. Entonces, lo fascinante del cuento de los muertos, desde un punto de vista narrativo y estructural, es que Joyce menciona de pasada a la esposa durante las primeras casi 30 o 40 páginas, y es cuando la esposa ya no aparece bajo la figura de señora D, sino que está escuchando una canción que le va a remontar a su viejo amante muerto. En ese momento, de repente, todo el centro de narración es ella, que hasta entonces era un personaje olvidado. El problema de la película de John Huston es que ese personaje, si aparece, al grabarse en una salita muy pequeña, siempre aparece. Y la diferencia entre el Club de la Lucha de Palahniuk y el Club de la Lucha, la adaptación cinematográfica de David Fincher, es que necesitas a dos actores.
necesitas a dos actores, efectivamente. Ojo, cuidado, una posibilidad que dejó perder, que echó a perder la adaptación cinematográfica Blade Runner, era que la amante de androide y una de las antagonistas fuera interpretada por la misma actriz, porque Claro, según se cuenta en la novela, es el mismo modelo de androide, pero claro, eso hubiera convertido al protagonista en un personaje todavía más repulsivo. Como sabes, hubo un director, estaba el corte del director y el corte de la productora, que introdujo unos monólogos interiores, introdujo una voz en off para, digamos, justificar o volver mucho más amable al espectador estadounidense a este mercenario que está cargándose androides que sabe que son prácticamente humanos. sí, por supuesto. Y además pensar que eso lo vincula con el policial, porque esa voz que de alguna forma yo también creo que sobra, me da la sensación que esa versión en off que está dando vueltas, fíjate que hubo 6 versiones distintas de Blade Runner, hay 6 versiones dando vueltas por ahí. La versión que tiene la voz en off la va a acercar más al policial negro, es decir, hace más evidente esa condición de relato chandleriano, si se quiere, y me parece que no solamente sobra, pero que esto que planteas, que tiene que ver con cómo una película empieza a funcionar en un género o en otro y cómo empiezan a cruzarse esos géneros, yo creo que eso también tiene que ver, por un lado, porque podríamos pensar que la novela Blade Runner es una ciencia ficción, pero la película es una ciencia ficción y un policial. La novela no es un policial. Y eso es algo que también va a hacer, por ejemplo, Kubrick, que es empujar el género en la dirección. ¿Qué género es la novela, Lolita? ¿Qué género es la película? Y está claro que la película es de un género distinto al de la novela. Es decir, la novela trabaja en una dirección y la película hasta por momentos tiene otro tono. Ahí es cuando digo que hay una traición. Cuando hablábamos de El halcón maltés, John Huston es muy literal. Kubrick, creo que uno de los grandes méritos de Kubrick es que en sus 13 películas adapta 11 novelas, es decir, es prácticamente un director que no salió de la literatura. Pero fíjate que por lo general hace una traición, ni hablar del Resplandor, que es una traición absoluta y total, es probablemente unas adaptaciones que más le falta el respeto a su original literario, hace lo que quiere. Pero, por ejemplo, en Wyatt es muy literal. Si uno lee la novela de Schnitzler, es terriblemente literal, pero uno ve que le agrega un montón de cosas que creo que lo que hacen es empezar a jugar con otros géneros, es decir, entra y sale de un género y de otro, y creo que son unas grandes habilidades de Kubrick para, en una película que se supone de un género, pensemos que Kubrick trabajó la guerra, después trabajó el drama, después trabajó el bélico, el histórico, el terror, el ciencia ficción, en esos géneros siempre fue buscando la manera de intercruzarlos con otros géneros. Y Lolita, que es tal vez una película que uno dice, bueno, podría ser una comedia dramática, tiene mucho que ver con que a eso se vio empujado, más allá de por las condiciones de producción en esa época de una película semejante, que como decía Kubrick en su momento, imagínense que esta película es como una especie de historia de amor entre una princesa y un sapo, ¿no? Para diferenciar un poco de lo que es una historia de amor con un adolescente, en la cual en la novela es claramente un pedófilo, pero acá en la película claramente el tipo se enamora de la chica. O sea que hay una traición, se quiere, de la novela, pero es que de otra forma hubiera sido infilmable. Si uno mira la versión que se hizo después, que hizo Adrian Lyne, es como que ya se juega más, ¿no? Sexualmente, a todo nivel, ya está todo puesto ahí. La pregunta es, ¿qué es más interesante para el cine? Si mostrarlo o sugerirlo. Porque allí donde la literatura narra, el cine puede trabajar, y esto es lo que decías, por ejemplo, con Los Muertos, con el fuera de campo, que en el cine es un elemento muy poderoso, Sí. que tiene que ver con no mostrar, sino aludir, y que yo creo que en ese sentido el cine muchas veces cae en el pecado de mostrar siempre, cuando a veces es más interesante no mostrar, Sí, ¿no? o explicar, claro, como la imagen cinematográfica es por definición ambigua frente a lo que es el signo, una vez ya interpretado o descifrado, que cuando tú lees la palabra puerta es una puerta, y claro, digamos que el cine parte de lo concreto, siempre lo hablaba bastante Eisenstein en los textos sobre el montaje, que el cine parte de lo concreto y para elevarse hacia lo abstracto tiene que componer, y es por medio de la pluralidad que se genera la abstracción. Pues si tú vas poniendo planos de flores y luego de la guerra de Ucrania, pues vas creando un concepto abstracto que vincula el desarrollo de la primavera con la posible tercera guerra mundial, lo que sea. Mientras que en la literatura pasa al revés. Tú partes de palabras abstractas, amor, planta, que no es una planta concreta, son todas las plantas en principio, y le vas añadiendo adjetivos, vas situando en un contexto, vas dando una narración, y es a través de la composición que se genera lo concreto. Entonces hay como dos procesos de aproximación de lo abstracto a lo concreto que a mí me parece en clave en ese sentido, ¿no? Y que en la literatura, por muy exhaustivo que seas, siempre tienes que el recorte es mucho más obvio. El narrador puede perfectamente incurrir en más
vamos a decir, inverosimilitudes e incoherencias, incluso cierres en falso y totalmente y finales abiertos, porque está narrando en el fondo lo que a él le interesa y lo que más le conviene para los efectos dramáticos que quiere crear en el lector, mientras que en el cine hay una especie como de, ya digo, de ambigüedad de la propia imagen que requiere ser explicada. En el caso de Ice White Shot, por ejemplo, algo que añade Kubrick es la figura del mentor antagonista, este millonario que está teniendo estas relaciones con esta prostituta que prácticamente muere en las primeras escenas, que tiene que salvar justamente el doctor protagonista y que es al final, se explica al final que es la que le salvó el día de marras de aquella fiesta de disfraces. Entonces, lo que en la novela queda entre paréntesis, que incluso ni siquiera se sabe si el cadáver que encuentra él en la morgue es el de esta chica o no, eso, sin embargo, en la escena del billar final de Ice White Shot se explica a la manera casi de James Bond, ¿no? De que al final el encuentro en la torre con el malo malísimo que explica todos los misterios de lo que se ha expuesto antes, ¿no? Entonces, es algo que yo he visto muy a menudo, casi siempre he visto que en el cine cuando se busca adaptar conflictos psicológicos interiores con narrador de este tipo no fiable, lo que se suele hacer es introducir algún tipo de antagonista que mucho más explícito, la figura de Quilty en Lolita es clarísima a ese respecto, que hace las veces o en el caso de Blade Runner, los androides cobran de repente un protagonismo que no tenían en la novela, ¿no? Ese asunto del antagonista, a mí me parece fascinante y muy interesante de estudiar. Eso es muy interesante, pero fíjate que esto viene de la dramaturgia y viene, si se quiere, de Aristóteles, viene de la poética de Aristóteles. Es decir, cómo en el drama, cuando vos tenés que encarnar aquello que está escrito, no es lo mismo cuando uno lee un texto que cuando lo pone en escena, o en escena me refiero al teatro o al cine. Es decir, poner en escena algo exige dos cuerpos. Porque si vos podés tranquilamente en la literatura, el monólogo Bonnie Bloom, una persona que habla y habla y habla, es una corriente de conciencia. Ahora, cuando lo pones en el cine o lo pones en el teatro, aparece esta necesidad de un segundo personaje como mínimo. Por eso creo que efectivamente el cine muchas veces construye a partir de generar un contraste que en principio es visual, porque uno ve que hay otro actor, otro personaje, y a partir de ahí se genera mucho más interés que desde ya la literatura necesita eso. La literatura va por otro lugar, porque la literatura necesariamente tiene que ser dramática. Ahora, el cine tiene que ser dramático, o en todo caso el cine que entendemos como tal, es decir, trabaja un elemento que viene de la dramaturgia y no de la literatura. Por eso el cine toma tanto de la literatura como de la dramaturgia, porque toma elementos de la dramaturgia, de la literatura, como una narración, como un argumento, como unos personajes, pero tiene que introducir el elemento propio del teatro, que es lo dramático, ¿no? Y por eso digo que ahí se juntan dos tradiciones, que es la tradición aristotélica, ¿no? Que está en la poética, que tiene que ver con la construcción de un conflicto, una construcción de los elementos propios del teatro, de la tragedia griega en todo caso, y todo lo que va pasando después, Shakespeare y el teatro del siglo II español, todo el teatro que queramos que llega hasta el siglo XX, y por todo la literatura. Por eso hay una confluencia en el cine de las dos, de literatura y de cine. Y creo que eso es importante tener en cuenta. Sí. A mí un libro que me gusta mucho sobre este tema es el de Pere Ferrer, me lo recomendó, de hecho, Juan Manuel de Prada, que como sabes es un escritor español muy interesado con estos asuntos. Tenía la tertulia en la televisión española que se llama Lágrimas en la lluvia, por supuesto, una cita de la película que hemos comentado, y que a su vez era un intento un poco de mantener el espíritu que venía también de Qué grande es el cine, Noches en blanco y negro, claro. De Garci, que es un maestro en todo este asunto de la tertulia y del debate cinematográfico. Y él me recomendó este libro de Pere Ferrer que se titula tal cual Cine y Literatura, o Literatura y Cine, y él insistía mucho en esto que tú has dicho, de que si Griffith es Dickens llevado a la pantalla, el cine sonoro va a recuperar el espíritu de Méliès y va a recuperar una cierta teatralidad que ya no será circense, ya no será, en fin, una especie de espectáculo de variedades y de efectos especiales, aunque eso sigue, por supuesto, presente en todo el cine. Pues vamos a hablar del musical, del claqué, y luego posteriormente, cuando aparece ya el CGI, pues todo lo que ha venido hasta el presente, ¿no? Y hay una recuperación del teatro, y esto a mí me interesa mucho, en el momento justo en el que el teatro abandona el uso del diálogo. Aquí podría establecerse un paralelismo, igual que siempre se ha explicado la abstracción pictórica apelando a la fotografía, pues que la
la pintura ya no tendría la obligación de claro. imitar miméticamente la realidad, porque la fotografía lo puede hacer en un segundo. Del mismo modo, yo creo que cuando el cine se vuelve sonoro, el teatro de alguna forma abandona poco a poco esa pretensión de construir diálogos verosímiles y se entrega ya a formatos, digamos, del performance, lo que se llaman las artes escénicas, que es un poco una mezcla de prácticamente todas las cosas. Entonces, efectivamente, la gran herencia de el cine del teatro clásico y de la novela del siglo XIX es en el cine contemporáneo. Sin Y una duda. pregunta que te quería hacer es, ¿por qué motivo crees que en los dos grandes clásicos universales del siglo de oro, Cervantes ha sido adaptado tantas veces y tan mal frente a Shakespeare que ya desde el comienzo del sonoro, incluso antes, ha sido un autor que siempre se ha dejado adaptar muy bien al cine? ¿A qué se debe esa discrepancia? Fíjate que a Shakespeare lo han agarrado grandes directores, Kurosawa, ¿sí? Orson Welles, Polanski. A Cervantes, salvo Orson Welles en su época tardía en España, cuando ya filmaba con muy pocos medios, pero digo, fíjate que en general a Cervantes no se le animó nadie. Pero a mí una cosa con el Quijote, está bien, no soy Javier, no soy maestro, no soy Jesús maestro en cuanto al análisis del Quijote, pero hay una cosa que yo vinculaba, fíjate esto que voy a hacer, ¿no? Que es la tradición que va a tener que ver después con el policial, por ejemplo. Cómo Cervantes va a tomar un personaje, que es Don Quijote y Sancho, que lo toma al final del espíritu de lo que es la novela de caballería, y que si leemos El Amadís de Gaula o leemos Tirant lo Blanc, es un personaje 100% construido en base, por ejemplo, a los valores que tienen estos caballeros. Ahora, lo que hace Cervantes es degradar el personaje y llevarlo a un lugar en el cual ya Don Quijote, digamos que de caballero tiene poco y nada, porque es, digamos, una especie de parodia, ¿no? Del caballero. Fíjate lo que va a pasar con el policial y detective. Cuando empieza Chandler y Hammett, Humphrey Bogart, Sam Spade, o en todo caso Philip Marlowe, es una especie de equivalente al caballero de la Amadís de Gaula, ¿sí? En una entereza total. Ahora, cuando continúa el siglo XX y empezamos a ver la tradición del policial, ¿a dónde llegamos? Fijémonos, por ejemplo, la película de Robert Altman, Del Largo Adiós, años 70. Philip Marlowe empieza tirado en la cama, mal vestido, mal peinado, mal afeitado, que se despierta a las 3 de la mañana, es decir, es una especie de pelele. Y pienso, por ejemplo, en la adaptación que hace Paul Thomas Anderson de Vicio Propio, la novela de Thomas Pynchon, que ya directamente el detective es un drogadicto, es un surfer que está todo el día de LSD y marihuana. Es decir, fíjate la degradación del personaje, es decir, dónde empieza el detective a principios del siglo XX y dónde termina el detective. Y es muy similar a cómo empieza el Caballero Andante en el principio de 1500 y cómo termina el Quijote. Esto como para ver, esto que tiene que ver con el desarrollo de ciertos personajes y la evolución de un género, ¿no? Como teniendo en cuenta esto que es lo que fue pasando a medida que pasa el tiempo con un personaje arquetípico, como puede ser, en este caso, un caballero andante y un detective. Como con el paso del tiempo se fueron degradando. Pero para volver un poco a esto que planteabas respecto a la dificultad del Quijote, yo creo que en principio, yo también he visto unas cuantas adaptaciones del Quijote, son deficientes casi todas. Uno podría decir, bueno, de entrada el Quijote es una novela muy voluminosa, que es una especie de compendio de todo lo que en ese momento es decir, todo puede transformarse en literatura. Yo creo que lo que tiene el Quijote es que uno cuando lee dice, bueno, hasta el 1606, 1605, todo lo que existía en el mundo fue para el Quijote, ¿no? Entonces me parece que es un poco lo que Cambiando que hacía cambiar quiso ser Humberto con El Hombre de la Rosa, digamos. Todo lo que hay en el universo va para una novela, o el Ulises de Joyce. Todo lo que existe va para la novela. ¿Qué es lo que decía, por ejemplo, Kubrick? Kubrick decía, todo lo que existe puede ser filmable. Yo creo que en el Quijote uno podría decir, todo lo que existe puede ser pasado a una novela. Y eso creo que funda la modernidad del Quijote. Es decir, por primera vez una novela es una especie de compendio de saberes, de conocimientos y de alguna manera de todo lo que era la visión del mundo, de esa transición del medioevo a la modernidad. Pero yo creo que la dificultad tal vez más grande a la hora de llevarlo al cine es que ningún gran director se le animó al Quijote. O sea, yo creo que no es más complejo que eso. Es decir, uno podría haber reducido la película a 2 horas, porque mismo la de Gutiérrez Aragón tampoco es una gran cosa. Él la hizo, viste, varias veces, porque él hace primero la serie de televisión para la 2, después hace Caballero Don Quijote, que es la segunda parte, ya con el final, y son todas como bastante deficitarias, teniendo en cuenta que son películas muy ilustrativas, muy poco interesantes.
pero me parece que tiene mucho que ver lo del Quijote con que no hay un gran director que, así como se le animaron a Shakespeare, que se le haya animado a Don Quijote. Yo creo que es un Claro. gran director. Lo hubiera hecho, hubiéramos tenido una gran película, pero que seguramente hubiera sido interesante por cómo hubiera traicionado la novela, que es lo mismo que vemos en las películas de Shakespeare, que siempre hay una gran traición. Sí. Y además recortando sobre todo texto, en el caso de Hamlet, por ejemplo, convirtiendo en prácticamente un drama psicológico interno, lo que es una obra de teatro muy extensa que en adaptaciones fieles dura 5, 6, 7 horas. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho. Claro, efectivamente. Sí, como ha sucedido con Batman, yo creo que la tendencia última del cine mainstream, que efectivamente está entregado por completo de pies y manos al cine de superhéroes, poco a poco va creando unos formatos donde entran mejor esas obras de narrativa previas al siglo XIX, que tienen esa extensión, también las del siglo XIX tienen una extensión a veces muy voluminosa, y tiene ese componente serial. Yo creo que el Quijote podría perfectamente adaptarse y convertirse en una serie donde, tomando el espíritu, como tú dices, de esa figura quijotesca que quiere imponer la virtud en un mundo de vicio, pues sin embargo se ve irónicamente implicada en el propio desenvolvimiento del mundo. Hegel tiene unos pasajes muy célebres acerca del alma bella y el combate del alma bella contra el mundo, que en el fondo es una reflexión también acerca de Cervantes y del Quijote. Y me ha parecido muy valiosa ese paralelismo o esa línea de degeneración o genealogía que tú has establecido entre el Quijote y el detective, que es la misma al final que se puede establecer entre Prometeo y Frankenstein, o entre Ulises y Don Juan, ¿no? La figura moderna del Ulises es Don Juan, o sea, es el hombre que va buscando aventuras sexuales, y la última encarnación del Don Juan es el cornudo, es el que, saliendo de su casa para ir en busca de aventuras, deja a Penélope a merced de los pretendientes, como sucede efectivamente en el Ulises de Joyce. Entonces, claro, quizás una adaptación, porque no sé si te gustó la adaptación que hizo Terry Gilliam, o si a Terry Gilliam le colocas en la categoría más bien de director modesto. Hombre, desde luego lo hizo con unos actores muy reconocidos y demás, pero el problema que tiene principalmente la adaptación es querer mantenerse fiel, no obstante, a la figura del Quijote del siglo XVII, ¿no? Orson Welles lo intentó hacer, y como sabes, él pretendía que la película que él iba a hacer, la adaptación, terminase con Don Quijote entrando en un bar y viendo a través de la televisión la llegada del hombre a la luna. Y lo que él quería representar, que hubiera sido muy bonito, es la desaparición de la vieja España. Como esa España dual, las dos Españas, la famosa España de Don Quijote y Sancho, que es una de las dos que le hará el corazón, según Antonio Machado, esa España había sido destruida por el proceso de industrialización y desarrollo económico durante el franquismo, ¿no? El franquismo, al crear la clase media, había destruido la pseudo aristocracia quijotesca y la clase baja de Sancho. Por cierto, ¿sabes cuántas personas se llaman Sancho en España? Lo miré. 20, literalmente 20. Es increíble que en España hay literalmente 20 o 30 personas que se llaman Sancho. Tengo por aquí la cifra, pero vamos, estamos hablando de que no pasa de 3 cifras, de tres cifras. Sancho Gracia, ¿te acuerdas del actor de Curro Jiménez? Ahí tenemos un Sancho. Sí, pero fíjate que pero debe haber hay poquísimos, y eso se debe también en buena medida a la autoconcepción del español. El español en realidad le gustaría ser Don Quijote, se imagina como Don Quijote y no quiere ser el Sancho bobo que sigue a un pobre diablo y que le gustaría en el fondo ser remunerado con la ínsula, efectivamente. Claro, pero fíjate, por ejemplo, cómo revaloriza, volviendo a Jesús Maestro, la figura de Sancho, que dice que no es ningún tonto, ¿viste? Que Jesús Maestro pone a Sancho como... Pero Sancho es Watson. Sancho es Watson. O sea, lo interesante es ver cómo esa figura del caballero con su némesis, con su doble, digamos, con esta figura de Don Quijote y Sancho, con el tiempo va a pasar a ser Sherlock Holmes y Watson, que también lo vamos a ver en estas películas norteamericanas que se conocen como las buddy movies, que son estas películas, ¿no?, del negro y el blanco, el oriental y el occidental, es decir, esta idea de la duplicidad que va a funcionar muy bien, el gordo y el flaco, ¿no?, todas estas cosas que vemos en el cine muy común, que están en Don Quijote y Sancho. Por eso que hay algo que tiene que ver con cómo los géneros, el género de caballería obviamente desaparece la picaresca, la pastoril, obviamente nadie va a escribir hoy una novela de caballería, pero cómo todo eso se fue metamorfoseando y transformando en el policial, en las buddy movies, en toda una serie de películas
que uno puede hundir sus raíces en todo caso en el Quijote, y tendríamos que ver en todo caso el Quijote de dónde lo saca, pero lo que está claro es que el Quijote es una novela que funda de alguna forma la modernidad y funda no solamente la novela general, a nivel general, sino una manera de entender el mundo, y es cuando me parece que esto te planteas, por ejemplo, que tiene que ver con lo que hace Orson Welles, que es que efectivamente Orson Welles, que conocía muy bien España, que amaba España, que ve vivir España, que está enterrado en España, tiene una mirada sobre el Quijote que, y fíjate, lo opuesto a Terry Gilliam. Terry Gilliam es inglés. Y los ingleses sobre el Quijote tuvieron siempre una visión muy especial. Digo, basta ver la literatura inglesa. Además, los que rescatan el Quijote son los ingleses. Los españoles durante 2 siglos, el Quijote prácticamente desapareció. Son los ingleses a partir de los escritores del siglo de las luces, ¿no? De Sterne o de tantos otros, de Fielding, que son los que recuperan el espíritu del Quijote, haciendo un tipo de novela. Entre ellas está Thackeray, el autor de Novela de las Vanidades también, que es el que Kubrick después hace Barry Lyndon, que son los escritores del Cielo de las Luces, que tienen al Quijote como gran novela. No me acuerdo quién dijo, creo que fue Pérez Reverte, que dijo, gracias a eso nos ligaron a la Armada Invencible. Ellos sabían tanto de España que por eso vencen a la Armada Invencible, porque habían leído mucho más al Quijote y la literatura española que los españoles a los ingleses, lo cual no es del todo... O que los españoles al propio Cervantes. Hay claro. muchas de las expresiones que se consideran que están en el Quijote en realidad están remedadas, ¿no? Como esto con la Iglesia hemos topado, en realidad no es el verbo topar, sino otro que se utiliza. O sea, hay muchas expresiones que aparentemente vienen del Quijote, pero están siempre modificadas y demás, sí. Sí, decía Trapillo que en el fondo hay 2 tipos de literatura. Dos escuelas de literatura. Una es la escuela llana, podemos llamar, donde la literatura está al servicio de la vida, y que es la escuela de Cervantes, ¿no? Digamos que el Quijote también es una gran advertencia contra aquellos que no leen para vivir, sino que viven para leer, frente a la escuela, digamos, conceptista o la escuela quevediana, ahí Góngora y Quevedo están en el mismo bando, que es aquella que formalista, barroca, estilística, que antepone la forma al contenido y que en algún momento puede llegar al delirio de pensar que uno no lee para vivir, sino que vive para leer, ¿no? Y el Quijote es la gran caricatura, de alguna forma, de esa concepción y de una reducción al absurdo de ese conceptismo, sí. Fíjate que esto que estás diciendo lo podemos llevar a las Meninas de Velázquez. Esto que tiene que ver con vivir para él o leer para vivir, está en las Meninas de Velázquez, es decir, vivir para mirar o mirar para vivir. Es decir, esta idea barroca, si se quiere, del objeto de arte artificio, pero que genera una cosa especular con la vida, está en la literatura 1600, comienzo de 1600 en el Quijote, 1600 y pico ya está en las Meninas, y va a ser uno de los elementos característicos del barroco que el cine va a retomar, porque una de las cosas que yo creo que pasa con el cine es que el cine empieza a tomar de aquí, de allá, de todos lados, sobre todo teniendo en cuenta que los directores empiezan a jugar al adaptar determinados textos literarios que tienen 2, 3 siglos de distancia, empieza también a tomar lo que tiene que ver con el espíritu de esa época, por ejemplo Orson Welles haciendo El Quijote, buscando un paralelismo, una analogía con el siglo XX, y así en tantos ejemplos, pero me parece que tiene que ver con cómo uno empieza a ver que este gesto, por ejemplo, de las Meninas de Velázquez, está, por ejemplo, en Hitchcock. O sea, como Hitchcock también va a jugar con reflexionar sobre la imagen mientras estamos viendo esa imagen. Si uno mira La Mentira Discreta o Vértigo, esta misma reflexión de Velázquez con las Meninas está, por ejemplo, en una escena de Vértigo. Es decir, estamos viendo los espectadores una cosa, que el personaje está viendo otra, y a su vez hay otro personaje que está viendo, y los únicos que tienen toda la información son los espectadores. Y ahí hay algo que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con cómo las artes, sobre todo a partir del siglo XX, una gran etapa de autoconciencia, porque esto va a estar en literatura, va a estar en la música, va a estar en la filosofía, de alguna manera, hay una autoconciencia muy grande, y que las artes empiezan a mirarse a sí mismas en el momento en que están siendo hechas, y que uno puede ver cómo en el cine eso, Orson Welles tal vez es uno de los primeros que lo hace, es que evidentemente sus películas tratan básicamente de lo que significa el acto cinematográfico en sí, de la misma manera que creo que las novelas empiezan a ser objeto, la literatura básicamente trata de las novelas más que de la vida, y la pintura trata de la pintura más que de la vida. Y ahí hay creo que una gran ruptura respecto a lo que venía pasando en todo caso con el siglo XIX, que era un siglo de mímesis, de imitar la realidad, y de que, bueno, había una cosa que tenía que ver con copiar la naturaleza, que por supuesto empiezan a romper los pintores, y con el tiempo los escritores y los músicos en todo caso. Pero el cine definitivamente va a terminar de romper con eso, sobre todo por eso, porque tiene que ver con un momento de autoconciencia en el cual los directores, y creo que tal vez podríamos poner la película del Ciudadano como una de las primeras, ¿no? El objeto de
digamos, de estudio de la película del ciudadano es el cine mismo, ¿no? Y yo creo que eso empieza a verse reflejado en la literatura. Yo creo que Borges ya es un buen ejemplo de esto. Para mí Borges ya es un escritor que escribe teniendo como objeto de estudio la literatura y no la vida. Y lo empezamos a ver en un montón de disciplinas, pues también va a estar en la pintura, pues también va a estar en la fotografía, en la música, y que tiene que ver con algo muy propio del siglo XX, que es eso de empezar a mirar para atrás, decir, esto es lo que tenemos para atrás. ¿Cómo no vamos a hacernos cargo de tantos siglos de literatura, de música, de pintura, a través del cine, que puede tener un poquito de cada una? Porque eso es una de las cosas que tiene el cine, que en el cine conviven todas. En el cine uno puede poner literatura, puede poner música, puede poner pintura, filosofía, y el hecho de que el cine es ese gran aparato en el cual, esa obra de arte total, como decía Wagner de la ópera, bueno, el cine creo que en ese sentido es más. Y en el cine empieza a aparecer, al tiempo que los directores empiezan a meter en una película todo tipo de cosas, empieza a ser objeto de reflexión esa misma película. Y yo creo que en los últimos años podemos ver eso en un montón de directores que realmente trabajan en esa dirección. Y creo que gran parte de la literatura actual también trabaja en esa dirección. Es decir, los escritores de alguna forma ya mezclan en una novela elementos que uno puede ver que son claramente cinematográficos o que provienen efectivamente de una literatura directa o de, como decías antes, de lo que dice Bloom, angustia e influencia, ¿no? De estar influido por aquel y por más allá, y uno ya pierde un poco el hilo para dónde viene esa influencia, porque muchas veces creen que viene de acá, pero en realidad viene de mucho más atrás. Pues claro, uno empieza a ver cómo uno cree que está tomando algo de un escritor, y en realidad hubo un escritor anterior que uno a lo mejor no conoce, que fue el que fundó ese procedimiento. Y con el cine pasa un poco lo mismo. Pero creo que es un poco lo que está pasando ahora en general con las artes, y que veremos hacia dónde va. Pero creo que tiene que ver un poco con una época en la cual Internet ha permitido que todos consumamos cualquier tipo de cosa, es decir, ya podemos consumir todo lo que queramos. Internet nos permite acceder a todo el conocimiento humano está en Internet. Todo el arte que se ha producido está en Internet. Por lo tanto, tenemos acceso a todo. Entonces, ¿cómo manejamos esa información? Creo que es uno de los debates actuales. Ese Bouvard y Pécuchet, esa novela de Flaubert, ¿no? De estos dos personajes del siglo XIX que empezaban a estudiar todas las disciplinas como dos idiotas. Bueno, la estudiaban a través de libros porque no tiene otra forma. Hoy eso se da todo lo que ofrece Internet, que es todas las posibilidades que uno tiene de estudiar y hasta qué punto nos llega. Bueno, porque Internet te permite poner un video de un gatito, ¿no? Y pavear, y también te permite acceder a todo el conocimiento de la humanidad. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo hoy de todo ese conocimiento y todo ese arte? Bueno, la respuesta está en lo que estamos viendo, me parece, pero es tal vez un momento en el cual efectivamente la posibilidad de Internet y de hacer universal todo esto del conocimiento nos propone un gran debate o un gran, en todo caso, un gran desafío, que es ¿qué hacemos con eso? ¿No? Pues nada, una última cuestión, si eso para terminar y no alargar mucho más el vídeo, para que los Bouvard y Pécuchet que vean este vídeo puedan saltar a la siguiente disciplina y aprender a hacer calceta o a cómo quitar y poner una rueda de un auto, pues quizás una última reflexión. Claro. Una última reflexión quizás sobre este asunto del cine y la literatura en el ámbito hispanoamericano y en concreto en España y en el caso argentino, porque bueno, has hablado mucho de la influencia que tiene en Borges el cine estadounidense, pero me gustaría preguntarte, porque yo no lo conozco tanto, ¿cómo ves el panorama cinematográfico audiovisual en Argentina o en general en Hispanoamérica? ¿Y crees y cómo valoras la situación en sentido amplio, ¿no? Sobre todo también teniendo en cuenta el gran auge de las series de televisión, primero con un cariz más o menos artístico, pues lo que yo podría llamar la época dorada, no sé si dorado o de plata, de las series de televisión, que más o menos termina, yo creo, Juego de Tronos es casi el último degradado canto de cisne de esa época, pues con Breaking Bad, con Los Soprano, con The Wire, etcétera. ¿Y en qué situación nos encontramos ahora mismo? Donde, por ejemplo, en el caso español, pues hay series que son un éxito internacional desde el punto de vista comercial, La Casa de Papel, Élite, etcétera, pero que, bueno, desde el punto de vista cinematográfico es la repetición de los 4 o 5 mismos esquemas una y otra vez, ¿no? ¿Crees que estamos en una situación parecida a eso, a los años un poco 50 en el cine, cuando se estancó el sistema de producción de los viejos, de las viejas productoras cinematográficas que una y otra vez hacían el mismo musical, la misma escena de claqué que sí que venía de grandes maestros, pero que poco a poco fue degradándose hasta la destrucción total del sistema de estudios en los años 60? No, por supuesto. Yo creo que en ese sentido las series ocupan lugar del folletín en el siglo XIX, es decir, la entrega, esta idea de la serialización.
Pero a mí me parece que algo que tiene que ver con las series es que las series, fíjate que la serie es un triángulo entre un productor, un guionista y un actor, y desaparece la figura del director. Las series da lo mismo quién las dirige, no importa, uno no sabe quién dirige las series. Uno en todo caso sabe quién actúa y en todo caso quién produce, pero me parece que la figura del director, que es fundamental en el cine, en la serie desaparece. Las series se convirtieron en máquinas de narrar. O sea, la serie lo que hace es, es una narración pura. Si yo me di vuelta un segundo, me perdí 14 cosas en la serie. Y el cine lo que tiene es que precisamente para la pelota, digamos, para un poco el balón. Es decir, hay un director que hace una puesta en escena, hay un estilo visual, hay algo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico, que en la serie no está. En la serie efectivamente hay algo que es que me parece que uno consume una historia de una forma bastante pasiva y por método bastante boba, que es que te cuenten todo el tiempo cosas que son grandes cambios y puntos de giro, que eso también se tradujo a la literatura. Fíjate que si uno se fija en la literatura actual, pareciera estar copiando ese modelo de la serie, en el cual todo el tiempo tiene que estar pasando cosas importantes. Y eso de alguna forma atenta contra lo que yo creo que es casi una tradición occidental, que es que no todo el tiempo tiene una historia que pasar cosas importantes. Veamos en el Quijote. El Quijote hay páginas que son aburridísimas y después, es decir, no todo el tiempo, y las series tienen eso. Te perdiste un segundo porque se te cayó al suelo el papel del caramelo, te perdiste 15 cosas, ¿viste? Y bueno, la idea es que eso genera una especie de cosa adictiva. Y en las series que se están haciendo acá, en Argentina, pasa un poco, la estructura es muy... Es decir, en ese sentido lo que vemos es una homogeneización. Todas las series del mundo están construidas iguales, digo. Uno no ve que prácticamente haya diferencia. Uno ve, te dicen, una serie sueca, danesa, y resulta que es igual que las norteamericanas. Mirá una serie española que hace papel, es igual que las norteamericanas. Las series argentinas lo mismo. Entonces, se perdió la figura del director, que es el que ponía el estilo, ¿no? El director es el que marca la diferencia entre Visconti, Buñuel y Orson Welles y Scorsese. En las series no pasa. Para mí la única excepción es Twin Peaks de Lynch. Es la única serie, me animo a decir yo, que es una serie de autor. Ahí realmente hay un autor cinematográfico con su universo cinematográfico. A mí me encanta Lynch, o sea que creo que es la única serie que yo digo es una serie de autor. El resto, a ver, hay un montón de series que a mí me encantan, pero me parece que no está la figura del autor, que es lo que yo creo que marca diferencias, y en todo caso está la figura del productor, o en todo caso hay algo que tiene que ver con la diferencia que pueden plantear los géneros, pero le falta lo que tiene el cine, que es la mirada, el estilo del director, ¿no? Y ahí es cuando, lamentablemente, me parece que las series, al menos para los que somos más cinéfilos, se produce un producto que es bastante más degradado que en el sentido del cinematográfico. Que con el tiempo esto cambie no lo sabemos, pero creo que efectivamente se pueden parecer tal vez las series actuales a esos seriales del comienzo del cine sonoro, donde era una máquina de producir chorizos, ¿no? Y todas eran iguales, y era una fórmula. Era la idea de la fórmula, que es un poco lo que pasó también con la literatura, ¿no? Claro. Como diferencia de la literatura de vanguardia, una literatura de fórmula, los géneros, y la idea es ir a buscar siempre lo mismo, ¿no? Y eso es una alternativa posible. Yo espero que aparezca algo que abra un poco el juego, porque el cine se transformó en película de superhéroes y la gente va a ver, y además la pandemia eso lo potenció, porque la gente se quedó en las casas viendo Netflix. Fíjate, la gente ya no dice vamos a una película, la gente dice vamos a ver Netflix. O sea, ya directamente uno dice, bueno, pero ¿qué es lo? Nada, la gente navega una hora por Netflix hasta que elige una película después de una hora de navegar por el menú de Netflix o de estas plataformas. Es decir, hubo un cambio con la pandemia muy grande respecto a la relación entre el espectador y el objeto audiovisual, que me parece que se está notando mucho, porque el cine pasó a ser algo, fíjate, no sé, yo por lo que veo es que al menos acá en Argentina la gente va cada vez menos al cine porque se queda en su casa con sus televisores de 80 pulgadas y su oferta infinita de películas a ver sobre todo ese tipo de, sobre todo series. Y ahí esto va a llevar a un cambio evidentemente muy grande que tiene que ver con qué camino sigue o seguirá el cine y por supuesto después con la televisión y las series y las plataformas veremos qué camino sigue. Pero creo que es un momento sobre todo de inflexión muy grande para el cine. Y para terminar, con lo que pasa en Argentina es que hay una gran crisis en el cine, prácticamente no se están haciendo películas argentinas, los estrenos argentinos son muy pocos, están todos los directores de cine acá volcados a conseguir la posibilidad de hacer series, están todos viendo si Netflix o HBO o la plataforma que sea les produce una película porque saben que en el cine la gente no va a verla, entonces terminan estrenando en una sala, la van a ver 24 amigos y ahí se terminó la trayectoria de la película, lo cual es muy triste. O sea que está un panorama bastante problemático en ese sentido. Lo que has dicho me parece, estoy de acuerdo con muchísimas cosas. Le daría una vuelta a esto que has dicho de que cuando estás viendo una serie, si miras un momento a un lado, te pierdes 400 cosas. Sí que te pierdes 400 cosas desde el punto de vista narrativo, pero desde el punto de vista estético no te pierdes nada. Hay algunos
famosos críticos de la televisión que decían que la televisión es radio con imágenes, que en época las series, e incluso a día de hoy, están hechas para que tú puedas seguir la trama sin mirar la pantalla. Entonces, pues, te pones una serie de fondo y como los diálogos te van guiando a lo largo y la banda sonora te va guiando te va guiando lo que tienes que sentir en cada momento y lo que está sucediendo en cada momento, tú puedes perfectamente verte la serie entera de Juego de Tronos, pongamos por caso, y sin mirar ni una vez la pantalla, y no te perderías ni un ápice de información. Pues sí, bueno, hay mucho espectáculo digamos, audiovisual que perderías, pero justamente lo que a mí me parece increíble, fascinante del cine de autor, es que cada plano cuenta, ¿no? Que al final cada escena tiene un valor y efectivamente ahí si dejas de mirar, si pierdes el elemento central al final, que es el visual, desaparece, la película se difumina, se desaparece, ¿no? Claro. Ahí hay que tener en cuenta que los buenos directores, pongamos Kubrick, es un gran pensador audiovisual. Esto es un tema para charlarlo. ¿Qué es pensar audiovisual? Bueno, Kubrick piensa visualmente y sonoramente, o sea, es un gran pensador audiovisual. Y cuando uno pone una película de Kubrick y deja de mirarla, te aseguro que por el audio no se entiende nada. Porque es un pensador, igual que Hitchcock, es decir, piensan como Picasso, piensan a través de imágenes. Estaría bueno pensar en eso, qué es pensar audiovisualmente, pero yo creo que la televisión es la vereda opuesta de eso, es decir, todo pasa por... Acordate que Orson Welles, cuando a un actor actuaba mal, lo amenazaba y le decía, mirá que te hago un primer plano, O sea, mirá que lo amenazaba, pues decía, es decir, se acabó el lenguaje corporal, se acabó todo, te hago un primer plano y ya está. Con lo cual era lo peor que le podía pasar a un actor, que le hicieran un primer plano, que es la base del lenguaje cinematográfico del primer plano. Así que mirá. Bueno, pues nada, Sebastián, nos han quedado muchos temas, pero yo creo que para una primera conversación ha estado fantástico. No sé, manda si quieres un saludo final para los espectadores y con esto ya cerramos. Mandamos un saludo a los espectadores españoles, a los espectadores argentinos, sumamos, hacemos una cosa realmente hispanoamericana, de ambos mundos, una gran... Pero no, un saludo, gracias por supuesto por estar ahí y por mantener vivo esto que tiene que ver con este intercambio que permite YouTube, que me parece increíble. Por supuesto, lo que uno puede ver es cómo YouTube en ese sentido ha permitido que intercambiemos conocimientos de distintas partes del mundo, nos digamos cosas que antes era imposible, o sea que el fenómeno de estas cosas a mí me parece increíble. Lo que haces tú, Ernesto, me parece increíble porque realmente has conseguido una cantidad de gente que viene de distintos ámbitos, que se ha interesado por la filosofía, por la literatura, por el cine, por la historia. Entonces, en ese sentido, me parece realmente una labor absolutamente extraordinaria la que haces y la que estás haciendo y la que seguramente seguirás haciendo, que nos has enganchado a gente de todo Hispanoamérica a seguir tus videos y seguir de alguna forma los temas que vas planteando y a partir de ahí las puertas que vas abriendo, donde cada uno después va siguiendo por su camino. Así que, por supuesto, gracias a los espectadores y gracias, por supuesto, a ti por tu generosidad y por todo lo que estás haciendo, que me parece un trabajo enorme. Así bueno, que pues gracias también a ti, Sebastián, y yo he tenido oportunidad de ver pocos vídeos tuyos, pero me han gustado muchísimo. Recomendaría especialmente uno que has hecho sobre Dune, sobre las diversas adaptaciones de Dune, enfatizando algo que yo creo que está bastante consensuado dentro de la literatura sobre este asunto, que es que una adaptación cinematográfica de una novela no es una mera ilustración con imágenes de la trama, sino que es una interpretación, es una crítica literaria y al mismo tiempo visual, en donde uno selecciona y ofrece un punto de vista autoral, que es lo que tú echabas de menos en esta última adaptación de la célebre novela de ciencia ficción. Así que nada, nos ha quedado pendiente, no me he dado cuenta cuando estabas hablando, la adaptación audiovisual del tercer gran género literario que es el ensayo, pero lo hemos ejercitado pero no representado, que dirían los discípulos de Gustavo Bueno, es decir, justamente es en este tipo de vídeos donde el formato clásico del diálogo socrático o del ensayo y del tratado de repente se presenta en imágenes en movimiento, y aquí estamos nosotros como dos figurines encarnando nuestro papel. Pues muy bien, un saludo para todos y hasta la próxima. Dale, Ernesto, quedamos así y en todo caso lo seguiremos desarrollando en otros videos, pero genial. Venga. Gracias. Chao a todos. Chao.